gracia de Dios, abriendo nuevas fronteras con la palabra de su poder. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Inicia su espacio, Acción Cristiana en la radio, presentando una defensa de la cosmovisión cristiana en nuestra sociedad. Y ya con ustedes, Acción Cristiana en la radio. Sean muy bienvenidos a su programa Acción Cristiana en la radio. Para Julián Musa es un gran placer compartir con cada uno de ustedes. Qué bueno saber que ustedes están ahí con nosotros y estamos en Santo Domingo, República Dominicana, desde los estudios de Radio Eternidad. Aquellos que nos están viendo en las redes sociales, pues queremos que ustedes sean parte de esta conversación. Como algunos ya que siguen el programa saben que tomamos en cuenta sus comentarios, preguntas que quieran hacer. Hágala, que la vamos a tomar en cuenta en este día, y también en un momento determinado vamos a ver si quizá podemos tomar algunas llamadas para que ustedes también conversen con nosotros. En esta producción queremos compartir con ustedes el tema El legado de la Reforma Protestante, y para esto contamos con la presencia una vez más del arquitecto Luis Sena, que como muchos que siguen la programación de Radio Eternidad saben, él es parte del equipo de La Tertulia, un programa que se transmite todos los lunes de 8 a 9 de la mañana, y también desde hace un buen tiempo pues ha sido un colaborador también del grupo Acción Cristiana. Mi hermano Luis, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, y muy contento de estar aquí de nuevo. Sí, de verdad que es un placer tenerle, y qué bueno que vamos a poder tratar este tema. Señores, el pasado 31 de octubre se cumplieron los 501 años del momento histórico que los historiadores señalan como el inicio de la Reforma Protestante. Un día 31 de octubre de 1517, pues ahí cuando aquel monje agustino, Martín Lutero, pues clavó aquellas 95 tesis, y nadie hubiese podido pronosticar en ese momento el impacto que eso iba a tener, el impacto más allá de fronteras, más allá de culturas, y que iba a generar todo un movimiento en una época donde el conocimiento bíblico había sido secuestrado. Los efectos de la reforma se sintieron en prácticamente todas las áreas del quehacer humano. Hablamos de aspectos de lo que tiene que ver con la filosofía, las artes, la política, la economía, entre otras áreas del ser humano. Y para nosotros entrar en materia, hermano Luis, inmediatamente, sería bueno ver los aspectos más fundamentales del impacto de la reforma, o sea, cuáles fueron las implicaciones teológicas y éticas de la Reforma Protestante. Sí, la reforma, obviamente como su nombre lo indica, fue un movimiento general desde varios frentes para reformar la Iglesia Católica Romana, no para separarse de ella. Entonces, mediante la mecánica que Dios en su providencia trajo, moviendo, impulsando, motivando seres humanos a jugar sus roles, Dios renovó en el siglo XVI un cristianismo inefectivo, un cristianismo que había perdido su dirección redentiva y se había convertido en una estructura económica y política, subyugando a las naciones europeas y limitando el desarrollo de las naciones europeas y del resto del mundo en consecuencia. Entonces, el principal impacto teológico fue volver a un entendimiento escritural de la salvación y de los propósitos de Dios.
Es decir, al volver a las Escrituras como fuente de autoridad, se redescubrió que la salvación es por medio de la fe, es un don de gracia por medio de la fe, directamente del pecador en su relación con Jesucristo y no a través de la intermediación de la iglesia. Entonces, el impacto teológico principal fue un conocimiento directo de Dios de parte de los pecadores a través de la palabra de Dios, conocer de las a Escrituras, Dios por medio de la Biblia. Un nuevo nacimiento, lo cual produjo una masa de creyentes verdaderamente regenerados por el Espíritu Santo, que tuvieron luego un impacto en todas las áreas de la vida de sus comunidades. Okay. Y eso nos lleva también al impacto ético. Ajá. Es decir, esas personas realmente transformadas por la palabra de Dios y con una conciencia informada por las Escrituras, pudieron interpretar sus realidades culturales y transformarlas. No solamente porque se convirtieron en activistas de la transformación de sus sociedades, sino porque ellos en sí mismos, una gran mayoría, encarnaba los principios de verdad, de bondad, de justicia, de belleza de las Escrituras. Es decir, al liberar las Escrituras de ese secuestro religioso medieval, entonces el pueblo llano, la gente común y corriente, adquirieron cualidades personales que los llevaron a una ética, a una piedad personal y a una ética pública que transformó las estructuras de sus naciones. Ok, interesante. O sea que vemos que ellos empezaron a llevar ese conocimiento de las Escrituras a la práctica, empezaron a llevarlo a sus sociedades, empezaron a tener una interacción diferente con el prójimo. Así es, porque las Escrituras permiten interpretar la realidad de una manera diferente. Sí. Y por lo tanto tomar una acción para conformar la realidad a los propósitos de Dios para esa realidad. Exactamente. Que los propósitos de Dios son tanto espirituales como sociales, económicos, artísticos. El propósito de Dios abarca la totalidad de todo lo creado. Y en ese sentido, hermano Luis, ese aspecto de lo que tiene que ver, seguimos por esa misma línea del trato con el otro. O sea, desde ¿cuáles fueron esas implicaciones? ¿Qué cambios se dieron en el trato de las personas? Aquellos que tenían quizás una posición más alta, cómo trataban a sus súbditos, los súbditos, cómo trataban a los demás, el tema de las mujeres, el tema de los niños. O sea, ese trato ya a nivel de las relaciones interpersonales, ¿qué impacto tuvo la reforma en ese sentido? Sí, bueno, debemos recordar que la reforma protestante viene al final de un periodo denominado la Edad Media. Durante la Edad Media europea, más o menos desde el año 500 hasta el 1500, se caracterizó por una visión jerárquica de la vida. Es decir, el cristianismo europeo había adoptado ideas provenientes de la filosofía griega de que el mundo estaba estructurado en una serie de órdenes y le llamaban la cadena de los seres, a través de los cuales Dios hacía su voluntad en la creación. Eso quiere decir que para que la voluntad de Dios llegara a ti, tenía que venir a través del próximo ser en la cadena, de esa cadena de seres que empezaba con las órdenes de los ángeles, los diferentes tipos de ángeles. Luego venía con el rey, luego venía con los nobles, el señor feudal, etc. Era una sociedad estratificada socialmente, donde la iglesia presionó para tomar parte en esa cadena y con su doctrina del papado, que no es bíblica, como representante de Dios en la tierra, estaba en tensión
con los reyes. Sin embargo, dentro de esa estructura, el Papa y los reyes ocupaban las cabezas de esa cadena y luego venían todos los representantes, vamos a decir, de las autoridades. Eso quiere decir que el hombre y la mujer común y corriente estaban sujetos a la merced, a la voluntad de otros seres humanos pecaminosos. Y no había movilidad social, sino que se frenaba el hecho de que tú pudieras desarrollar tus dones y prosperar. Por lo tanto, estamos hablando de un pensamiento que lleva a la pobreza, a la marginalidad y al subdesarrollo de las capacidades culturales de las naciones. Entonces, con la Reforma Protestante, al traer la Biblia al lenguaje común y a través de la predicación de los maestros, de los pastores y las personas yendo a la Biblia, hubo una transformación en ellos que entendieron que mediante su conciencia ellos eran libres en Jesucristo. Y por cuanto ellos eran libres, entonces no necesitaban de la tutela de otros humanos para establecer una relación armoniosa con Dios, y que debían procurar que el orden de la sociedad reflejara el orden de Dios. Eso quiere decir que, por ejemplo, ya el rey dejó de ser mi papá. Okay. El rey, el gobernante, es una función de beneficio para la sociedad. El señor feudal no es mi padre. No, es un señor que tiene unos activos y para el cual yo trabajo. Mis padres, mi papá y mi mamá, son personas a quienes yo le debo honor, pero mi conciencia y mi vida como adulto no está limitada a ellos. Eso tuvo muchas implicaciones, por ejemplo, en las familias y los matrimonios. Ya los matrimonios empezaron a ser decididos por hombres y mujeres libres, no por sus padres. Porque ese concepto de que son mis padres, mi papá y mi mamá, quienes deben determinar con quién yo me voy a casar, quedó abolido como práctica por la convicción de los jóvenes, no por la convicción necesariamente de los padres o de los que estaban arriba. Por ejemplo, en el aspecto comercial, ya se elaboraron contratos de una persona libre e independiente con otra persona libre e independiente. Se pudieron hacer proyectos productivos e inversiones más complejas donde cada quien aportaba según sus activos y sus capacidades de una manera independiente como personas libres. O sea que ese sentido de libertad que trajo la Reforma Protestante a las naciones de Europa del Norte transformó toda la visión del mundo de las personas que estaban ahí, principalmente de los que estaban abajo. Y las transformaciones ocurrieron de abajo hacia arriba. No fue que a través de la escritura o a través de las doctrinas de la Reforma, los gobernantes y las personas adineradas reconocieron que ellos debían servir al pueblo. No, Dios lo que hizo fue que transformó a las personas del pueblo, utilizando ciertamente algunos líderes, pero fueron las personas del pueblo, la gente de abajo, que procuró una condición de mayor bienestar para la mayoría de ellos. Interesante. Ahí vemos también la libertad de conciencia. Exactamente. Que trajo todo este movimiento de la Reforma, algo que es un valor hoy día y que es visto como algo que muchas naciones deben de preservar, pero vemos su origen en la Reforma Protestante. Claro, debido a las Escrituras. Exacto. Porque a través de las Escrituras Dios habla a cada persona sin necesidad de intermediario. Exacto. Entonces, si yo tengo acceso directamente a Dios sin necesidad de ningún intermediario clerical religioso, entonces yo puedo autogobernarme delante de Dios y cumplir sus propósitos en la sociedad, obedeciendo las autoridades legítimas y oponiéndome a las autoridades ilegítimas. Y puedo cuestionar aquello que se me enseña. Pues hay ya una capacidad para
mis maestros, mis pastores, yo también poder discernir por la misma palabra lo que ellos me están enseñando, porque todo esto no quiere dejar dicho de que esa función que la Biblia nos muestra de los pastores y los maestros, no era importante también en todo este mover de la reforma. Sí, era muy importante, sí. Pero lo que le dio gran valor es que los maestros y los pastores de la reforma se enfocaron en reproducir sus capacidades de entender las Escrituras en los discípulos a quienes ellos enseñaban. Exacto. Al punto de que sus miembros de iglesias y sus discípulos adquirieron en muchos casos, como entre los discípulos de los puritanos, el título informal de teólogos laicos. Es decir, los miembros de iglesia de los principales predicadores puritanos, por ejemplo, llegaron a conocer tanta escritura y tanta teología que la gente reconocía que eran teólogos de la calle. Exacto. Por la influencia. Pero esa teología ya los dominaba a un nivel que pudieron ver los aspectos de su sociedad que no estaban conformes a la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo puso en ellos la iniciativa de reformar esas sociedades. Ok. Vamos a entrar ahora en ese mismo sentido. Estamos mirando, ¿verdad?, diversos ámbitos. Ya pudimos ver la parte teológica, la parte ética, pero ¿cuáles fueron los aportes de la reforma en cuanto a la economía y en cuanto al trabajo? Que es un tema que es muy importante, porque incluso, sobre todo en los aspectos del desarrollo económico, hemos visto cómo hasta personas no cristianas pues han escrito sobre estos temas, viendo la valoración del desarrollo que ha tenido, que tuvieron los países productos de la reforma protestante. Entonces, los aportes en cuanto a la economía y el trabajo. Sí, en cuanto al trabajo, primero, porque producto del trabajo vino la acumulación, la producción y acumulación de capital. El trabajo fue reivindicado a través de las Escrituras como algo noble delante de Dios. Okay. En la teología católica medieval, el trabajo manual era despreciado, y las personas de aristocracia y de nobleza se justificaban en las doctrinas de la Iglesia Católica de Roma, en el sentido de que las tareas manuales no eran para las personas dignas. No, a través de la Reforma Protestante, al volver a las Escrituras, se dieron cuenta los reformadores de que el trabajo fue instituido en Génesis 1 antes de la caída en Génesis 3. Por lo tanto, Dios creó a los seres humanos para trabajar, y en el trabajo es donde los seres humanos desarrollan las capacidades que poseen por ser imagen y semejanza de Dios, para transformar la creación, lo cual se le denomina teológicamente el mandato cultural. Entonces, al recuperar ese concepto de la virtuosidad, del valor, de la piedad del trabajo, y con la doctrina también derivada de la Escritura, del sacerdocio universal del creyente, es decir, cada creyente como un sacerdote viviendo delante de la presencia de Dios, eso convirtió el trabajo en un medio de adoración. Entonces, como medio de adoración, no es que el trabajo fue sustituido por la oración, por el canto o por la lectura de la Biblia. No, la acción misma de trabajar, modificando y desarrollando la creación de Dios, era en sí mismo un acto dedicado a Dios como una adoración. Por lo tanto, la
productividad se incrementó en gran manera y la calidad del trabajo se incrementó en gran manera, produciendo un exceso de ingreso, el cual fue administrado de una manera frugal, de una manera austera, de una manera sabia. Y esa, por ejemplo, el uso característico de ese exceso de ingreso fue, en primer lugar, para las necesidades de tu familia de una manera modesta. En segundo lugar, para la reinversión en el negocio que Dios te había dado como medio de vida. En tercer lugar, para la caridad hacia los pobres. Y en cuarto lugar, para contribuir al bienestar del bien común, es decir, para que todos nos elevemos y vivamos mejor. Entonces, ese aumento de productividad debido a una visión teológica, espiritual del trabajo, produjo un aumento de riqueza. Y esa riqueza fue bien administrada porque había un sentido de justicia y un sentido de que ese capital extra no me pertenecía a mí, sino que era para adelantar el propósito de Dios en mi nación. Entonces, ese trabajo produjo un desarrollo económico junto con un desarrollo científico y de máquinas y de herramientas para mejorar la efectividad de ese trabajo, que llevó a que las naciones de Europa del Norte muy pronto salieron de la pobreza y se desarrolló una clase media acomodada, que es un fenómeno que nunca se había visto en la historia de la humanidad. Es decir, a través de toda la historia siempre había habido una élite económicamente poderosa y una gran masa de personas más o menos dentro del mismo nivel. Con el desarrollo de las artesanías y los gremios, pues durante la Edad Media comenzó a surgir el germen de esa clase media. Pero ya ese concepto de esa dedicación al trabajo, con un sentido espiritual de estar delante de la presencia de Dios, produjo un impulso que económicamente se tradujo en la creación de una clase media acomodada, donde, claro, los ricos siguieron siendo muy ricos, pero ahora las personas de la base de la sociedad elevaron su nivel y vivían con comodidad. Sí. ¿Y a qué se debe, ya mirándolo de una perspectiva teológica, porque para mucha gente piensa que el desarrollo de la ciencia, y eso es errado totalmente, está vinculado al secularismo, y vemos, producto de lo que podemos mirar del impacto y el legado de la Reforma, y mirando quienes desarrollaron ciencias en el pasado, podemos ver que fueron personas que tenían afinidad y creencia, personas cristianas y otros que tenían cierta creencia a que existía Dios, vamos a decirlo así. Entonces, ¿a qué se debe teológicamente que en la Reforma se generara el desarrollo científico? Bien, porque durante la Edad Media, el dominio que la Iglesia tenía de la vida cultural incluía a la ciencia y a la tecnología. Es decir, la Iglesia funcionaba como un filtro para determinar cuáles desarrollos científicos estaban de acuerdo con sus dogmas de fe. Entonces estaba funcionando como un límite, como una retranca al desarrollo de la ciencia, porque la ciencia, la práctica de la ciencia tiene detrás una filosofía de la ciencia. Por eso, el quehacer científico y tecnológico es subjetivo, no objetivo. Exacto. A través de la práctica de la ciencia, el científico evalúa los resultados de su experimentación en función de la cosmovisión que domina al científico. Entonces la subjetividad penetra en el quehacer científico a través del ser humano que es el científico. Cuando la palabra de Dios iluminó la conciencia del mundo europeo del norte y demostró
que Dios es el autor de una creación en orden y que el ser humano fue creado a su imagen y semejanza con la capacidad de descubrir ese orden y con el propósito de desarrollarlo para su gloria, eso dio una filosofía a la ciencia que ahora, librada del dominio de la religión, podía desarrollarse en la manera para la cual Dios la creó. Liberada de la religión de la iglesia, no liberada de la soberanía de Cristo. Exactamente. Porque toda la creación está gobernada por Jesucristo, pero eso no quiere decir que todas las esferas de la creación deben estarle sujetas a la iglesia. Entonces, cuando la práctica de la ciencia se libró de la tutela de la iglesia, pudo desarrollarse con todo el potencial que Dios ha puesto en su palabra y el propósito de cultivar y desarrollar una creación según el orden que Dios puso ahí. De ahí que, producto de la Reforma Protestante y de la iluminación que dio al mundo europeo del norte, la ciencia, la filosofía de la ciencia y la práctica de la ciencia alcanzaron niveles que hoy en día todavía siguen desarrollándose. Lo que pasó es que, como en las historias coloquiales dentro de las iglesias, de que aquellos que usan un santo para recoger la limosna, al final del servicio no aparece ni el santo ni la limosna, porque se lo llevan. Hey. Asimismo, el secularismo, el humanismo secular, se ha adjudicado y se ha usurpado un mérito que le corresponde a las ideas que introdujo la Reforma Protestante. Exacto. Es decir, es en la Europa liberada de la tutela de la Edad Media mediante la Reforma Protestante que se desarrolla esa ciencia. Entonces, la Ilustración del siglo XVIII y los pensamientos ya previos de filosofía humanistas y con reminiscencias de pensamientos de filosofía griega epicúrea, del concepto de un Dios lejano, etcétera, se apoderó de la idea y de la práctica que había empezado a desarrollarse a partir de la palabra de Dios. Y los cristianos de ese tiempo no pudieron reivindicar apropiadamente y hacerle batalla a ese humanismo, de modo que es en la cuna de la Reforma donde nació y se crió la ciencia moderna. Eso es así. Eso es algo que usted que está con nosotros debe de comprender y saber, para que no se deje engañar y no piense que estos grupos antidios fueron los que generaron y desarrollaron la ciencia. Señores, vamos a ir a una pausa y luego que retornemos, me voy a ir a las redes, me voy con ustedes, así que por favor aprovechen ahora y háganos sus preguntas si quieren, comentarios, y luego de la pausa ya hemos visto hasta aquí lo que tiene que ver con el impacto de la reforma en la parte teológica, la parte ética, la parte del trabajo, la parte de la economía, la parte de la ciencia, pero hay otras áreas que vamos a ver, así que no se mueva y siga con Acción Cristiana en la radio. Si quieres conocer y ser parte de Grupo Acción Cristiana, visita nuestra página web, grupoaccioncristianard.org. Únete a nosotros en esta lucha para rescatar la familia y la patria de la crisis moral de valores que nos envuelve. grupoaccioncristianard.org. 3, 2, 1, 0. Punto Joven. Cada viernes a las 6 de la tarde por Radio Eternidad. Escuche cada miércoles a las 11 de la mañana su espacio Educando para la Eternidad. Y para ello fue de gran impacto saber que el fin último de la crianza es para honrar a Dios. Educando para la Eternidad.
el programa de la Asociación de Colegios Cristianos AXI, los miércoles a las 11 de la mañana y retransmisión cada sábado a las 10 de la mañana por Radio Eternidad. Radio Eternidad. Si quieres conocer y ser parte de Grupo Acción Cristiana, visita nuestra página web grupoaccioncristianard.org. Únete a nosotros en esta lucha para rescatar la familia y la patria de la crisis moral de valores que nos envuelve. grupoaccioncristianard.org. Y usted está en su programa Acción Cristiana en la radio y hoy estamos hablando del legado de la Reforma Protestante a propósito de que el 31 de octubre se cumplió los 501 años de este movimiento impactante, este movimiento, ¿verdad?, que nosotros como cristianos damos muchas gracias al Señor por eso que pasó y eso que trajo, eso de que la palabra llegara a nuestras vidas y que nosotros fuéramos libres por medio de las Escrituras y que la palabra se convirtiera en el centro, esa palabra que nos habla de Cristo, que nos habla de su gracia, que nos habla de que solo a Dios debemos dar gloria y que nos habla a nosotros de cuál es el compromiso que nosotros tenemos por ser seguidores del Señor y muchas otras cosas más. Y está con nosotros el arquitecto Luis Sena, quien es una persona que por la gracia del Señor tiene mucho conocimiento de estos temas de cosmovisión bíblica y hemos querido traerlo. Es un colaborador de Grupo Acción Cristiana también. Y vamos a mirar un poquito las redes sociales y vemos a Cintia que nos saluda, Maribel Soto también nos saluda a nosotros por aquí, Esmelda Amarante dice bendiciones desde Lexington, tenemos a Blanca Estela que nos saluda, William Alexander también, tenemos aquí a Yasmín, dice Dios le bendiga, saludo al hermano Luis Sena, dice ella que cómo es que conoce tanto. Siempre que lo escucho me pregunto esto. Bueno, la gracia del Señor, hermano Luis. Amén. La gracia del Señor. Y Abner González saluda también. Siguen los saludos. Juan José Acosta, Dios le guarde. Dice, aquí hay una pregunta que yo creo que es importante que él hace, que la vamos a tomar en cuenta más adelante. Y está vinculada, él dice que por qué las iglesias reformadas no evangelizaron a América Latina. Básicamente ese es el enfoque de su pregunta. Si no, él dice que fue América Latina no recibió, ¿verdad?, la evangelización directamente de iglesias que abrazaron la reforma protestante, los principios de la reforma. Aquí vemos hay varias personas que están mandando sus comentarios y saludos, los saludamos. Lourdes González dice bendiciones desde Tampa. También tenemos personas que están con nosotros por las otras redes sociales, nos referimos específicamente al Twitter y al YouTube. Aquí dice Gerson Camejo desde nuestra red social de YouTube, dice muy bueno. Joana Aguilar saluda. Ana Mendoza dice saludos a todos, el tema es muy bueno. Muchísimas gracias a ustedes que están ahí con nosotros en sintonía. Y esa pregunta la vamos a reservar para más adelante. Hermano Luis, en lo que tiene que ver con el impacto en el ámbito político y social de la reforma, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, la semilla de la libertad y del auge de la democracia en las naciones de Occidente surgió de la Reforma Protestante, porque al estudiar las Escrituras y el pueblo llano conocer las Escrituras, entendió que todos somos pecadores,
y que aunque venimos a Cristo y tenemos un nuevo nacimiento, todavía hay un pecado remanente en nosotros, como Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo lo reflexiona, entre otros contextos. Por lo tanto, eso quiere decir que como todos nosotros somos pecadores y somos libres y debemos cumplir los propósitos de Dios, hay un peligro al cumplir los propósitos de Dios en la concentración de poder en personas pecadoras. Entonces, la estrategia para balancear el poder político a quien Dios le ha dado la capacidad de la espada, eso quiere decir la capacidad de la pena de muerte y de privar de la libertad, la concentración de poder debe ser evitada. Y para eso debe distribuirse el poder entre diferentes ramas o poderes del Estado para que se hagan contrapeso entre sí. No para que colaboren, sino para que se opongan mutuamente. Por ejemplo, en el caso de Suiza, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial están en cantones o provincias diferentes para que las personas que los representan a esos poderes no interactúen y no desarrollen familiaridad. Eso es un ejemplo. Interesante, sí. Quiere decir que la distribución del poder político fue esencial para los reformadores y para los reformados, es decir, el pueblo que fue discipulado con estas ideas y que las comprobó por las Escrituras. De modo que en toda Europa del Norte se dieron movimientos para distribuir el poder de los monarcas, de los reyes, de los príncipes, entre parlamentos y estructuras que dividieran el poder para poder asegurar la libertad. Lo que ellos entendieron, los reformadores, a partir de las Escrituras, fue que para poder asegurar la libertad del pueblo, de la gente llana, no podía permitirse concentración de poder en los líderes, y que mientras más autoridad y poder tuviera un humano, más límites, más contrapesos, más frenos debía tener. Y en el caso de la estructura del Estado, los poderes del Estado representaban eso. Pero también en la familia, en la iglesia y en todas las esferas sociales, el principio siguió aplicándose. Mientras más poder tenga un ser humano, más vulnerable son aquellos sobre los que ejerce su poder de que las corrupciones de esa persona tengan un efecto negativo. ¿Cuál es la manera entonces de asegurar que aquellas personas que administran el poder en las instituciones que Dios ha creado lo hagan apropiadamente? Que se establezcan límites que ellos no puedan sobrepasar para que sus corrupciones y pecados no nos afecten a todos nosotros, y ponerle barreras donde ellos sí puedan hacer una contribución positiva. Hay una anécdota de uno de los principales representantes de la Ilustración, Voltaire, que dijo que los príncipes ingleses tienen todo el poder para hacer el bien, implicando que si intentan hacer el mal, el Parlamento y el pueblo británico diseñaron un sistema que lo frenaba automáticamente. Es decir, el líder, el poderoso, puede hacer toda la contribución y todo el poder para hacer el bien. Y tenía un freno bien poderoso para limitar sus corrupciones. Ese es el principal legado, ese sentido de libertad, y ese orden a partir de la distribución del poder político es el principal resultado o contribución de la Reforma Protestante en la esfera de la política. Y eso, ahí vemos principios vinculados a la democracia como libertad, como justicia. Vemos ahí, aparte de esto, vemos como usted mismo decía,
eso ha sido una gran bendición, y eso me recuerda a aquellas palabras dadas por el Señor Jesús hablando de lo que hacen los que gobiernan las naciones, que se enseñorean de ella, y los que están, ¿verdad?, en liderazgo, ejercen sobre ella potestad. Y esa realidad nosotros la hemos visto en países y en naciones de estos tiempos. Vemos como líderes que concentran el poder en ellos abusan de las naciones. Sí, y en ese tiempo habían líderes que intentaban hacer eso, pero el pueblo lo frenaba. Porque el pueblo estaba lleno de la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces ahí hay un principio que nosotros debemos aprender a imitar. El pueblo debe llenarse de personas dominadas y gobernadas por la palabra de Dios. Esa es la manera de romper las estructuras de concentración de poder de nuestras naciones. Así es. ¿Y algún ejemplo más reciente de ese impacto a nivel en lo político que pudiéramos resaltar de personas, ¿verdad?, cristianas, personas que fueron influenciadas por todo esto que estamos hablando de la reforma, y cómo eso repercutió en sus sociedades? Algunos ejemplos así que se puedan traer. Bueno, pudiéramos decir que el proyecto más acabado de las ideas de la reforma protestante es la fundación de la nación norteamericana. Okay. Y sobre todo el calibre de los líderes fundadores de esa nación, no solamente su calibre intelectual, porque se reconoce que están entre las personas más inteligentes y más ilustradas que ha habido, a juzgar por la cantidad de obras, títulos que tenían en sus bibliotecas personales y sus dominios, por ejemplo, del idioma hebreo, del idioma griego, del latín. Es decir, tenían una cultura amplia, y todo eso se desarrolló en el marco de la visión de la educación de la Reforma Protestante. Entonces, la nación norteamericana, su proceso de formación, su proceso histórico de independencia de Inglaterra, es una lección importante para nosotros estudiar como una maqueta, como un modelo en la historia que tiene los principios para nosotros examinar y adaptar a las realidades del siglo XXI en nuestras naciones, porque todavía nuestras naciones no hemos aprendido lo que significa el balance entre libertad y orden, que es lo que lograron los reformados, es decir, un orden en la sociedad que asegure las libertades del pueblo, no que las coarte. Uh-huh. En nuestra cosmovisión latinoamericana, si tú das mucha libertad, eso lleva al desorden. Por lo tanto, la estructura u orden es utilizada para restringir la libertad de las personas para mantener supuestamente un orden público. Claro, pero eso le da hegemonía y poder y concentración a aquellos que detentan los poderes del Estado. No, los reformadores entendieron claro que el balance entre orden y libertad en una sociedad está en un gobierno limitado, un gobierno al cual se le ejerzcan límites a través de la ley, del imperio de la ley. Entonces, vamos a decir así, la historia temprana de los Estados Unidos es un gran ejemplo que nosotros debemos estudiar como cristianos en nuestra generación y en nuestros países para ver cuál es el potencial de desarrollo que nuestras naciones tienen si las llenamos de personas autogobernadas y justas delante de Dios. No en el liderazgo, sino en la masa de la población. Y cómo estos principios de la reforma permearon en lo que tiene que ver con esto de tratar temas que había que implementar leyes para poder solucionarlos. Vemos, por ejemplo, lo que pasó en Inglaterra con el tema de la esclavitud, de la abolición de la esclavitud. ¿Qué nos puede decir desde una perspectiva de eso de trabajar leyes para traer beneficios a la sociedad y cómo la reforma
influenció para que se tomara todo este tipo de conciencia y se hicieran acciones en ese sentido? Sí, bueno, debemos recordar que el producto principal de la Reforma Protestante fue un tipo de persona, un tipo de hombre y mujer de la calle. Uh-huh. Todo el conjunto de lo que hemos hablado produjo una tipología de persona, una persona libre y comprometida con que los propósitos de Dios se cumplan en su sociedad. Algunas de esas personas, Dios los guió a ocupar posiciones legislativas y a la masa de las personas a apoyarlos políticamente. Exacto. Eso quiere decir que hubo movimientos políticos de reformas sociales muy importantes, liderados por personas sabias, justas y piadosas, y apoyado por una gran masa de personas que compartían esos ideales y que pudieron oponerse apropiadamente a la voluntad de aquellos que querían contrarrestar los propósitos de Dios. Entonces se puede hablar de que producto de la Reforma Protestante en la civilización, en la cultura de las naciones de Europa del Norte, se produjo un consenso cristiano. No que todas las personas fueran cristianas, nacidas de nueva, pero la visión del mundo y el entendimiento de la realidad natural y social estaba definida en la mente de las personas en función de las categorías bíblicas. Exactamente. Y eso trajo un rediseño de las instituciones sociales, económicas, políticas y artísticas que benefició a esas personas. De ahí que esas naciones han adquirido los niveles de vida más altos que la humanidad ha conocido. Así es. Y los principios de la palabra de Dios empezaron a formar parte de la cultura de esos pueblos. Exactamente, porque las personas se volvieron ese tipo de personas. Entonces, si lo contrastamos con la época presente, en nuestros países tenemos muchas personas que son profesantes evangélicos y muchos son convertidos evangélicos, pero en la esfera pública no actúan como tales. Exacto. Nosotros estamos hablando de que producto de la instrucción de los pastores y los maestros de la Reforma, las personas comunes y corrientes se convirtieron en discípulos fieles de Jesucristo, rindiéndole cuenta no a los líderes de la iglesia, sino a Jesucristo mismo. Eso es. Y con una carga de conciencia de hacer su voluntad y buscar tener una conciencia tranquila delante de Dios, aprobada por Dios, no aprobada por el pastor o por el líder, por Dios mismo. Sí. Ahora, ¿quién les enseñó eso? Claro, el pastor, pero no buscando directa o implícitamente gloria para sí, sino procurando que las personas fueran a la palabra de Dios para que directamente oyeran de su Dios y les reportaran su fidelidad. La consecuencia fue social, económica, política, eclesiástica, lo cual nos da una fórmula de desarrollo para nosotros que todavía estamos en un subdesarrollo cultural. Muy interesante, porque vemos que a través la enseñanza es influencia y vemos que como usted está diciendo, estas personas que abrazaron los principios del Evangelio, que sabían que tenían que dar gloria a Dios, salían a sus comunidades a reflejar eso que ellos creían e impactaban su entorno de forma tal que había una influencia en la sociedad. Y la gente empezó entonces a mirar las cosas desde otra perspectiva, desde la perspectiva de esta gente que estaban impactando porque estaban llevando a la práctica la fe que habían abrazado por medio del conocimiento de la palabra. Porque ellos eran eso, discípulos de Cristo, no porque me mandaron. Exacto. No fue que el pastor me dijo que me dedicara o que colaborara con este movimiento a favor de la vida o a favor de la decencia en los medios de comunicación. No. Jesucristo me dijo yo tengo una convicción de hacer eso. Que un ejemplo muy notable que tú citaste fue el ejemplo de William Wilberforce y toda su carrera
de más de 40 años para la erradicación de la esclavitud en Inglaterra. Impresionante. Ahora, es interesante que el llamado de Wilberforce, por su testimonio, tenía dos objetivos. Uno de ellos era la abolición de la esclavitud, pero había otro. La reforma de las malas costumbres de Inglaterra. O sea, dos, la esclavitud y reformar la mala costumbre. Es decir, la nación inglesa, al momento de Wilberforce, tenía prácticas, mayormente en la aristocracia, pero también en el pueblo común, completamente contrarias a los propósitos de Dios y de las Escrituras, a pesar de confesarse como una nación cristiana. Entonces, Wilberforce utilizó toda su influencia como político y como aristócrata para influenciar no solamente la legislación en contra de la esclavitud, sino también la conducta de la aristocracia respecto del pueblo. Por ejemplo, una de las prácticas que Wilberforce influyó para que se transformara en la vida de Inglaterra fue la caridad. Wilberforce, mediante su práctica y la influencia sobre sus amigos, convirtió en la aristocracia el ser caritativo y filántropo. Es decir, la práctica de la caridad y la filantropía de parte de la aristocracia comenzó a verse tan bien que las personas que querían lucir como esos aristócratas empezaron también a hacer obras de caridad y de filantropía. Y a través de esa práctica de actitudes bondadosas hacia aquellos que estaban abajo de parte de la aristocracia, se produjo una transformación de costumbres y de carácter, donde ser una persona justa y una persona buena ahora se veía como una persona elegante y una persona a imitar. Y eso produjo una influencia, sobre todo en una cultura como la inglesa, que como nosotros sabemos, imita mucho y busca imitar las prácticas y costumbres de su aristocracia, hasta en la forma de vestir. Sí. Es decir, el príncipe de Gales una vez apareció con un pantalón con el ruedo doblado hacia arriba porque estaba lloviendo, y de ahí los pantalones comenzaron a usar el ruedo volteado hacia arriba, simplemente porque esa figura aristocrática lució de esa manera en un momento. Es decir, en la mentalidad inglesa, la aristocracia tiene mucha influencia. Wilberforce utilizó ese mecanismo para mejorar las malas costumbres de su nación. Eso sin mencionar toda su carrera política para la abolición del negocio de la esclavitud y posteriormente de la práctica de la esclavitud en los territorios gobernados por el Imperio Británico. Bueno, esto está bien interesante, hermano Luis. Nosotros vamos a tener que hacer un segundo programa porque realmente son muchos los temas que podemos ver cuando hablamos del legado de la Reforma Protestante. Nosotros viendo todo este material que queremos compartir con ustedes, pues ya nuestro hermano Luis me dio el sí para el próximo martes estar con nosotros. Me gustaría, Ezequiel, que podamos ver si sacamos, que tú por favor pongas los números telefónicos para ver si alguien se motiva y si tiene alguna pregunta o algún comentario en estos minutos finales, porque para nosotros es importante la participación de ustedes. Así que, Ezequiel, por favor, informa los números. Si quieres comunicarte con este programa y resides en Santo Domingo, puedes hacerlo marcando directo a cabina el 809-566-1909 y desde provincias libre de cargos 1809-241-10. Si vives en Estados Unidos, marca el 567-244-0340. Desde México, puedes marcar el 01-55-132-81777. Y desde Colombia, 508-6552. Comunícate. Y
en lo que ustedes se motivan en estos minutos, vamos a hacer la pregunta que hizo Juan José Acosta. ¿Por qué las iglesias reformadas no evangelizaron a América Latina, sino el pentecostalismo? Pregunta él. Hubo movimientos misioneros de iglesias reformadas, pero en su mayoría ya la época de las misiones protestantes durante la segunda parte del siglo XIX y la primera parte del siglo XX estaban altamente influenciadas por el pentecostalismo y por el pietismo desarrollado a partir de la iglesia luterana. Entonces, ese evangelio que llega a nuestras naciones es más un evangelio desvinculado de las realidades sociales y políticas y concentrado en las realidades espirituales como reacción en contra del ataque que la Ilustración y el liberalismo teológico estaba haciendo a la fe cristiana. Entonces, por ejemplo, en países como México, las diferentes denominaciones, bautistas, presbiterianos, metodistas, se dividieron el país para ir a predicar a diferentes zonas. También, por ejemplo, la entrada del Evangelio en la República Dominicana, en la isla Hispaniola, es a través de la iglesia metodista, no de las iglesias pentecostales. Pero en general, ya para la época en que se produce esa evangelización, la iglesia protestante está limitada en su visión del mundo por un escape de una batalla en la esfera pública en contra del racionalismo de la Ilustración y del liberalismo teológico. Eso hace que el evangelio que llega a nosotros, tanto de las iglesias reformadas, de las iglesias anabautistas o bautistas o de las iglesias pentecostales, es un evangelio que se monta sobre una estructura cultural de iglesia, un concepto de iglesia católico romano. Okay. Y el ministro o pastor prácticamente viene a ser como un párroco o un sacerdote y actúa con una hegemonía sobre la iglesia similar a la que tenían los obispos de la iglesia católico romana durante la Edad Media. O sea que vemos que las denominaciones que entraron se montaron todas en ese mismo riel. Porque esa era la plataforma cultural. La alternativa era transformar la cultura por medio del evangelio. Pero esos misioneros y esos pastores ya habían sido enseñados en sus seminarios que la fe era un tema privado para el individuo, no de confrontación en la esfera pública. Por lo que explicó de ese retraimiento que tuvieron los cristianos frente a esa amenaza. Exactamente, de la alta crítica del liberalismo teológico y del racionalismo de la Ilustración. Así es. Bueno, señores, ya no podemos seguir más. Nos gustaría, pero no podemos. Y les informo una vez más que la próxima semana vamos a tener a nuestro hermano Luis Sena con nosotros para continuar con la segunda parte de este interesantísimo tema, el legado de la Reforma Protestante. A ustedes decirles que si te ha edificado el programa, compártelo en las redes sociales, hazlo llegar a otras personas, y también este programa será retransmitido el próximo sábado a las 2 de la tarde por nuestra programación regular. A ustedes sigan con la buena programación de Radio Eternidad y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Hasta aquí su espacio Acción Cristiana en la Radio. Para tus preguntas y comentarios puede escribir al siguiente correo electrónico: accioncristianaradio@radioeternidad.org. accioncristianaradio@radioeternidad.org. Gracias por sintonizarnos y hasta un próximo espacio de Acción Cristiana en la radio. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram como Radio Eternidad. Disfruta y comparte todos nuestros contenidos.
Bendiciones, les habla el pastor Rafael Alcántara y te invito a escuchar nuestro programa Panorama Teológico cada miércoles a